ejército. Y adoctrinan desde el Putumayo hasta la Guajira, desde Tumaco, los doctores hasta Naranja hoy, bajo una sola bandera. Las doctores unidas de Colombia y por Colombia. Simplemente estamos advirtiendo que le vamos a dar un comunicado, que lo escuche con mucha atención y lo maneje con absoluta reserva, ¿me entendió? Hágame un favor, coja sus cositas y se me va de la región. Que yo aquí no vengo a que usted me diga cómo tengo que hacer las cosas. Acá asesinamos al que nosotros nos dé la gana, ¿me entendió? Así era como se escuchaban algunas de las voces de los paras, como los llamaban muchas de las personas de las diferentes regiones del país donde el Estado estaba ausente. La historia a continuación retrata la vida de Jimmy Riaño, hijo de Jaime Riaño, un hombre como cualquier otro, dueño de una finca en San Luis, Tolima, a finales de los 90 e inicios de los 2000, periodo en el que Colombia vive en la incertidumbre y el miedo. En el 90 es elegido presidente el liberal César Gaviria y se da inicio a la Asamblea Nacional. Para el 93, después de la muerte de Pablo Escobar, guerrilleros y paramilitares se disputan el negocio de la coca y en el 94 es elegido presidente Ernesto Samper. El Estado es un Estado débil que no está consolidado en el territorio y las fuerzas militares tienen muy poca presencia en estas zonas. Me acuerdo que antes de comprar la finca y cuando ya era de mi papá, fue comprada en el 92 más o menos, el ejército la usaba como base para entrenamientos, no había ningún lugar donde ellos pudieran hacer esto. La finca de mi papá entonces se convirtió en una especie como de base militar, sin uno poderles decir nada porque de cierta manera generaba un sentimiento de seguridad en la región, por lo menos con que estuvieran ahí de vez en cuando, ¿sí me entiende? Los paramilitares se siguen expandiendo por el país y se vuelven actores políticos militares que conseguían poder generando miedo. Después empezaron a llegar grupos paramilitares y dio la casualidad que un día estaban los militares en la casa y llegaron los paras y un niño de los cuidanderos avisó. Empezó entonces la perseguidera y los paramilitares también acostumbran a llegar a la finca. Aún pienso que si nosotros nos hubiéramos negado a prestar la finca, pues nos hubieran sacado y se habrían apropiado como hacen con muchísima gente. Se lo resumo así de sencillo, si estaban los paras en la zona, uno tenía que estar con ellos y si estaba la guerrilla, tocaba con ellos, con los de la guerrilla. Los paras eran la presencia y pues la ley del pueblo, era una cosa de todos los días, veíamos a los paras jugando billar en el pueblo como si fueran de ellos, caminando con sus botas, con las armas en mano, dándose la buena vida. En fin, entonces llegaron amenazas a los cuidanderos de la finca, yo tuve que ir a hablar con ellos porque pues tenían mucho miedo, no sabía qué me iba a pasar ni con quién iba a hablar, al final pues llegamos a un acuerdo diciendo que todo era un malentendido y eran cosas de niños. Pues ya meses después apareció muerto uno de los cuidanderos, le pegaron 9 tiros y los paracos como si nada. Vendimos la finca porque continuaban las amenazas y ya con el tiempo pues desaparecieron los paramilitares y la región se volvió un poco más tranquila. Pero era muy difícil la vida ya, no podíamos alertarnos entre vecinos porque eran casas aisladas, las fincas con grandes terrenos donde llegaban los paras o ocasionalmente el ejército. Estando allá era vivir en un constante miedo. Hablé con paramilitares cara a cara, es algo que no voy a olvidar nunca. Me acompañó el pájaro, como le decíamos a uno de mis amigos, pero sin alguna presencia militar. En medio de este contexto, muchas familias fueron obligadas a dejar no solo su tierra o sus pertenencias, sino su vida y la forma en la que vivían, en donde un no significaba temer por la vida propia. Como menciona Ela Rosa y Mejía en la historia concisa de Colombia, miles de personas murieron en esta nueva fase del conflicto, en donde los paramilitares se movilizaron para adoptarse de los territorios aún controlados y abandonados por las FARC y el ELN. En el 2002, Álvaro Uribe es elegido presidente y cambia el término de actor político a terrorista en su ofensiva contra las AUC y los grupos guerrilleros. En 2010, Juan Manuel Santos gana la presidencia, los paramilitares siguen sembrando miedo y continúan con el control de muchas partes del país. Con esto se plantea la Ley de Justicia y Paz para promover la desmovilización en estos grupos y se crea la Comisión Nacional para la Reparación. La violencia de Colombia en esta época marcó la vida de muchos colombianos, así como la historia de nuestro país, que queda retratada en testimonios como el de Jimmy Riaño, que ayudan a tejer de una manera más cercana y desde el punto de vista de la población, parte de la historia y memoria de nuestro país.